Feliz sábado, hermanos. Una cordial bienvenida a los hermanos de Espinal y los de mi iglesia La Victoria. También a los de Facebook Live. Dios los bendiga. Buenas noches, feliz sábado. Amén. Vamos a leer la lectura bíblica, a ver los que puedan acompañarnos en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Bien. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a ver si pueden acompañarnos todos. Vamos a tener la oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por este sábado. Gracias porque por fin, después de una semana de labor, podemos descansar y podemos observar la importancia del sábado. Gracias por la oportunidad que nos das todavía de poder alabarte y de poder entonces compartir como hermanos de manera virtual. Y que podemos entonces, Señor, todavía la oportunidad de alabarte con libertad. Dirige esta sociedad de jóvenes y que sea de gran bendición para todos los que están escuchando. Gracias por escucharnos, Señor, y ayúdanos siempre a amar y a perdonar a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga y un muy feliz sábado tengan todos. En esta noche nos place y nos encanta presentar a nuestro hermano Ángel Vale. Ángel Vale es de la iglesia de Moca Central, si no me equivoco, ¿verdad? De Moca Central, y es primo de nuestra querida hermana Mayra Vale, de nuestra querida iglesia La Victoria. Así que Ángel siempre está más que dispuesto de predicar la palabra de Dios y siempre presenta su estudio de una forma muy, como digo, con una forma muy encantadora. El Señor lo utiliza muy poderosamente y no tengo duda que esta noche será así también. Así que, hermano Ángel Vale, el tiempo es suyo. Buenas noches para todos. Gracias, Felipe, por esas palabras. Siempre es bueno saludarlo. Me confirman, ¿se escucha? Tengo la duda, sí. Perfecto. Gloria a Dios por eso. No quiero suscribir sobre las palabras de nuestra hermana Maribel, pero quiero, antes de estudiar el Santo Libro, poder tener una corta oración una vez más. ¿Les parece? Vamos en reverencia, inclinamos nuestro rostro y oramos. Querido y amante Dios, alabado y exaltado una vez más, Señor. Queremos que en esta hora tu Espíritu se manifieste de forma muy especial y que al estudiar tu palabra podamos entender, asimilar y retener la enseñanza que tienes para nosotros en esta noche. Damos gracias por el sábado y damos gracias porque hoy podemos estudiar libremente tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si como a mí, a ustedes les ha pasado por la mente y se han preguntado qué quiso decir Jesús cuando en Mateo 7:20 dijo, por su fruto los conocerás. No sé si alguno de ustedes se han preguntado, se han hecho esa pregunta. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, por sus frutos los conocerás? Pues de una forma muy pintoresca, en Gálatas 5, nosotros podemos entender un poco mejor qué quiso decir nuestro Maestro Jesús. Y por eso en esta noche quiero que me acompañen a esta porción bíblica
y podamos estudiar de una forma un poquito más profundo qué quiso decir Jesús con esta frase de por su fruto los conocerás. Allí en Gálatas 5, versículos 22 al 23, encontramos lo que en esta noche yo quiero que podamos llamar una receta para una vida mejor. Una receta para una vida mejor. Y cuando pensamos en una receta, no sé, por mi mente pasa una cantidad de ingredientes que son necesarios para poder elaborar algún tipo de producto. Para el que pueda ser repostero, tiene una receta para elaborar el pan. Para poder hacer un buen almuerzo, una buena comida, necesitamos una receta. Y cada ingrediente es una parte esencial de esta receta completa, ¿verdad? Así que en esta noche, repasando la lectura que leímos en Gálatas 5, 22 y 23, dice por allí el apóstol Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Es una mezcla muy especial y quiero que entremos y estudiemos un poco qué quiere decir esto de los frutos, el fruto del Espíritu. Si pudiéramos definir la palabra fruto, pudiéramos definirlo de la siguiente forma. Fruto, definirlo como lo que naturalmente se produce en la vida del cristiano cuando está dirigida por el Espíritu Santo. Y la misma palabra nos ayuda a entender esto. En el versículo 25, allí en el mismo capítulo 5 de Gálatas, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Qué significa eso para nosotros? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a ver un poco más detallado. El fruto del Espíritu no es un producto espontáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que naturalmente en el ser humano no se produce el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué se necesita? Bueno, la naturaleza humana de por sí, como bien hemos conocido a lo largo de la historia, a raíz del pecado en el Edén, nuestra naturaleza es una naturaleza carnal. ¿Qué significa eso? Que de forma natural en el hombre lo que surge es el mal. El hombre tiene tendencia a la maldad, ¿verdad? A partir de que Adán y Eva le fallaron a Dios, ya ustedes saben que el pecado entró al mundo y a partir de ese momento la naturaleza del hombre quedó contaminada, quedó manchada. Y el apóstol Pablo precisamente tenía esa batalla con él mismo cuando él expresa en el libro de Romanos que él, queriendo hacer el bien, hacía ¿qué cosa? El mal. Por eso es importante que podamos entender todo este concepto de una forma especial, porque como cristianos nosotros tenemos una regla de fe sobre la cual podemos regir nuestra vida, y esto es importante porque nos va a ayudar a ser merecedores de la vida eterna. Cristo se entregó por amor a nosotros, y antes de partir al cielo, él le prometió a los discípulos que él iba a dejar el Consolador. Y gracias al Consolador, que sabemos que es el Espíritu Santo, nosotros podemos llegar a producir en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo el fruto? Porque si se fijan, cuando leemos el versículo, dice allí, más el fruto. No sé si se habían percatado de ese detalle, pero no dice los frutos, dice el fruto. Se está traduciendo en singular. ¿Qué significa esto para nosotros? Cuando miramos la palabra fruto en el singular, dice que no podemos ver un solo fruto del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que todas estas características, gracias o dones que el apóstol Pablo explica aquí en Gálatas 5, 22 y 23, son parte de un entero. O sea, podemos ver en nuestra vida el amor, podemos ver el gozo,
podemos ver la paz reflejada en nosotros, podemos tener paciencia, podemos tener bondad, fe, mansedumbre, pero si en nuestra vida, nuestro testimonio como cristianos no refleja todas estas características, verdaderamente el fruto del Espíritu no se está manifestando en nosotros. Por el contrario, si miramos en el versículo 19, el apóstol Pablo describe las obras de la carne. Y sin embargo, aquí él usa un plural. Dice las obras de la carne. ¿Qué significa esto? Por el contrario al fruto del Espíritu, que se necesita todas las características unidas para formar un entero, las obras pueden ser cualquiera de ellas independientes, y esto nos hace automáticamente desobedientes a la palabra de Dios. Porque cuando las obras de la carne son manifiestas en nosotros, ¿qué significa esto? Simple y sencillamente que no caminamos con la certeza del Espíritu, que no hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, o que de alguna que otra forma nos estamos engañando a nosotros mismos pensando que caminamos con Dios, pero verdaderamente el hecho de que las obras de la carne se manifiesten en nuestra vida ya es una característica que el apóstol Pablo define como obras de la carne. Y si lamentablemente si se manifiestan las obras de la carne en nosotros, ya sabemos que el pecado camina por ahí y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es importante que podamos entender este concepto que el apóstol Pablo nos trae aquí, el fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, quiero que entremos un poquito más y vayamos parte por parte para poder entender esta lectura que nos va a ayudar mucho a vivir una vida mejor. Cuando enlistamos allí, vamos a ver que el primer fruto que enumera allí el apóstol Pablo es el amor. Y cuando pensamos en el amor, yo creo que a todos por primera vez en nuestra mente lo que viene es Dios, porque la misma palabra de Dios dice que Dios es amor, ¿verdad que sí? Pero ¿qué significa esto de amor? ¿Cómo se manifiesta este amor en nuestra vida para que nosotros podamos saber que estamos caminando guiados por el Espíritu? Pues bien, podemos ver que la palabra amor se deriva del verbo agapao. Y este verbo se relaciona con respeto, con alta estima, y nos lleva a amar aún a quienes no nos aman. Bien, amar aún a quienes no nos aman. Porque como bien dicen por ahí, amar a quien nos ama es muy fácil, ¿verdad que sí? Pero amar al que nos trata mal, o al que no nos quiere tan bien, al que nos desprecia, no es tan fácil, ¿verdad que no? Esta palabra también tiene un sustantivo. En el original se utiliza la palabra ágape. Y ágape describe el amor puro y excelso. Dice, un amor que no puede ser igualado. Y un amor que implica reverencia para Dios y respeto a nuestro prójimo. Y una lectura que nos puede ayudar a entender un poco mejor cómo debe ser este amor la encontramos en Mateo capítulo 5, y quiero que me acompañen rapidito a Mateo capítulo 5. Y allí vamos a leer una porción que son palabras de nuestro Señor Jesucristo y nos va a ayudar a entender un poco mejor qué quiere decir Pablo con amor, con ese fruto del Espíritu. El amor, Mateo 5, versículos 43 y 44. ¿Ok? Y dice el Señor Jesucristo allí en Mateo 5, 43 y 44, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice, pues yo te digo, ama a vuestros enemigos, bendice a los que te maldicen, hace bien a los que te aborrecen y ora por los que ultrajan y por los que te persiguen. ¿Y qué podríamos pensar a primera voz? Como hemos dicho
Es fácil amar a quien nos ama, es fácil amar a quien es bueno con nosotros, pero no es tan fácil amar al que habla mal de ti, al que te maltrata, al que te ultraja, al que te ofende, al que te humilla. Mas, sin embargo, el llamado que nos hace Cristo en esta noche es, si queremos sentir en nosotros ese amor y reflejar en otros ese amor, bien nosotros, así como amamos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, también debemos de amar a aquellos que no nos caen tan bien, a aquellos que nos faltan el respeto quizás, amarlos, orar por ellos, no desearle maldad, porque entonces ya no se reflejaría en nosotros este amor del que habla el apóstol Pablo aquí. El segundo fruto que presenta allí es la paz. Y me gusta porque recuerdo aquellas palabras que Jesús pronunció en Juan 14:27, cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que da Cristo a través de su Espíritu en nosotros es una paz completamente diferente. ¿Ok? Tal vez estamos en el mundo y nos podamos sentir tranquilos, nos podamos sentir muy cómodos, pero siempre hay cosas que perturban esa paz. Pero cuando caminamos con Cristo, cuando el Espíritu Santo rige nuestras vidas, esa paz es una paz que no tiene comparación. Y hay algunas características. Esta paz no depende de factores externos. ¿Qué significa eso? Esta paz no depende de que me vaya bien, de que tenga un buen trabajo, de que tenga una buena casa. No depende de que llueva o no llueva, de que salga el sol o no salga el sol. No. Es una paz que cubre mi vida, recubre mi vida de forma tal que no importa los factores externos, no importa qué pueda estar ocurriendo alrededor de mi vida, en mi trabajo, en mi casa, en la calle, si me tocan bocinas, si frenan de cantazo, no importa qué sea, esa paz, no hay nada que la quite. Y yo creo que vamos a estar de acuerdo en que necesitamos mucho de esa paz, ¿verdad que sí? Necesitamos esa paz que solamente Cristo a través de su Espíritu nos brinda esa paz. El tercer fruto que vemos mencionado allí es el gozo. Es el gozo. Y no sé a cuántos les gusta estar contento. A mí me encanta estar contento. Así que si tenemos esa paz nos lleva a sentir gozo en nuestra vida. ¿Y qué quiso decir el apóstol Pablo con esa paz? Acompáñenme al libro de Romanos y vamos a leer allí en el capítulo 14 del libro de Romanos. Y vamos a ver unas palabras del mismo apóstol Pablo que nos van a ayudar a entender un poquito mejor esta expresión de gozo. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Y podemos ver también por allí cerquita en Romanos 15, 13. Y dice el apóstol Pablo, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sé que esta paz y este gozo va más allá de los factores externos, ¿ok? Y en el capítulo 15, versículo 13, el apóstol Pablo dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y toda paz, para paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Todo esto que venimos mencionando, sin el poder del Espíritu Santo en nosotros, no sería posible. O sea, que como cristianos, un buen examen en nuestra vida diariamente sería reflexionar en este fruto del Espíritu Santo. Y si podemos ver ese fruto del Espíritu Santo en nosotros, entonces podemos decir que vamos caminando en terreno seguro. Amor, gozo, paz. Algo que yo creo que nos hace falta a muchos es el próximo fruto del Espíritu Santo. Y es la paciencia. Yo todos los días le pido a Dios paciencia. ¿Verdad? La necesitamos mucho, ¿verdad que sí? Para que esos factores externos no influyan en nuestra vida
para poder tener ese gozo, esa paz y ese amor, necesitamos paciencia. ¿Ok? Paciencia. Paciencia, podríamos decir que es la virtud de quienes pueden sufrir, tolerar contrariedades, adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Miren qué interesante. Esta cualidad, iluminada por la fe, impide al hombre sucumbir ante las dificultades y las tristezas. Miren qué interesante, paciencia. Y el Señor Jesucristo en San Lucas 10, en Lucas 21:19 dice que sin esta paciencia nadie podrá salvar su alma. ¿Qué significa esto? Que si no somos pacientes, simple y sencillamente, según dice Jesucristo en Lucas 21:19, cogemos el riesgo de perder nuestras vidas. Así que necesitamos también tener la paciencia en esas recetas para tener una vida mejor. Paciencia, gozo, paz, amor. Todos ellos juntos para tener una vida mejor. El próximo ingrediente de esta receta sería benignidad. Benignidad. Y cuando pensamos en benignidad, podemos pensar en una persona afable, una persona que es de temperamento suave, tranquilo, una persona apacible. Un cristiano nunca debe ser áspero. Nunca debemos ser ásperos. No debemos ser hoscos, sino siempre alegres, considerados y cortés. No sé si lo que les estoy compartiendo suena como que muy difícil de hacerlo en este tiempo, pero cuando pensamos en estas características y pensamos en un personaje bíblico que pueda cumplir con todas estas características, inevitable viene a mi mente Jesucristo. Jesucristo era manso, era humilde, era amoroso, era apacible, era una persona llena de gozo, y lo podemos ver a través de los evangelios, ¿verdad que sí? En él se manifestaba este fruto del Espíritu Santo. Así que bien, si nosotros somos seguidores de Jesús, también en nuestro carácter, en nuestra vida, se debe reflejar el fruto del Espíritu Santo. La próxima característica del fruto del Espíritu Santo sería la bondad. La bondad, y podemos leer por allí en Mateo 7:12, capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 12. Podemos leer un poco, una lectura que nos va a ayudar a entender un poco más lo que sería la bondad. Mateo 7:12, busco por aquí rapidito. Dice, y esto me acuerda a un refrán que me enseñó mi abuelo cuando yo era chiquitito. Miren qué palabras más bonitas nos viene aquí Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice, así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan por ti, así también haz por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Abuelo me decía cuando pequeño, él me decía, nene, nunca hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Sencillo, ¿verdad? No hacer lo que no nos gusta. Y por el contrario, sí debemos de hacer lo que nos gustaría que nos hagan a nosotros. Yo creo que definitivamente el mundo sería mejor si nosotros practicáramos esta regla de fe en nuestra vida, ¿verdad que sí? De esta forma se manifestaría un poco mejor en nuestras vidas la bondad, ¿verdad que sí? Así que no hacer nada que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Simple. No podemos ser malos si no queremos que sean malos con nosotros. No podemos faltar el respeto si no queremos que nos falten el respeto. Así que si manifestamos esta bondad de esta forma, si haciendo con los demás lo que queremos que ellos hagan con nosotros, simple y llanamente el ambiente a nuestro alrededor va a ser definitivamente mucho mejor. Otra característica es la fidelidad. La fidelidad, podemos decir que es una cualidad de la conducta que permite que otros tengan confianza en nosotros. Es una norma de conducta. Dice, los hombres fieles viven con los ojos fijos en las realidades eternas.
Y un ejemplo de esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 11. Cuando vamos allí en Hebreos capítulo 11, en Hebreos lo llaman el capítulo de la fe, ¿verdad que sí? Y cuando vemos allí enlistado hay una cantidad de personajes que vivieron y podemos ver en sus vidas cómo la fe los llevó a anhelar las cosas que no veían. Cómo la fe y cómo esa fe los llevó a ser fieles delante de Dios porque tenían sus ojos puestos en una patria mejor. Esa fe los llevó a ser fieles, los llevó a seguir a Dios sin medida, los llevó a reflejar ese amor, esa felicidad, ese gozo, esa bondad, esa benignidad, y los llevó a morir con la esperanza, con los ojos puestos en la patria celestial. Cosas que ellos no podían ver, pero por fe las abrazaban, las esperaban, porque confiaban en aquel que ha prometido. Y Dios prometió, y si Dios prometió, Dios cumplirá, ¿verdad que sí? Otra característica más que podemos ver allí es la mansedumbre. Mansedumbre. Y la mansedumbre es una actitud que prepara el camino para la santificación. Ojo, la mansedumbre es una actitud que prepara el camino para la santificación. Y según la enseñanza del mismo Jesucristo, si nadie vive por el proceso de la santificación, nadie podrá ver a Dios. Es importante que podamos ser mansos y eso fueron palabras de Cristo. En Mateo 5:5, el mismo Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Y en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, dice nuestro Señor Jesucristo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Era manso Jesucristo? Claro que sí. Fue llevado a la cruz, fue llevado al matadero sin ofender a nadie, enmudeció y entregó su vida por amor a nosotros. ¿Verdad que sí? Un digno ejemplo de lo que es la mansedumbre. Por eso bien él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Cuando nuestros ojos están fijos en Cristo, nosotros reconocemos nuestra naturaleza carnal. El Espíritu Santo obra en nosotros y estas características del Espíritu se empiezan a manifestar en nuestras vidas. Y por consecuencia vamos siempre a dar un testimonio positivo de lo que es ser un verdadero cristiano. Una característica más que podemos ver allí es el dominio propio. Dominio propio. Dominio propio significa moderación en todas las cosas y un dominio completo en cada pasión y en cada apetito, quedando a un lado todo exceso de toda especie, aún de las cosas buenas, porque como dirían por ahí, aún lo bueno, si es en exceso, es malo. Si comemos mucho, aunque pudiéramos decir que la lechuga es muy buena, muy sana, ¿verdad que sí? Pero si comemos mucha lechuga, es malo. Así, todo lo que hacemos en exceso, no importa cuán bueno pueda ser, puede tener consecuencias negativas en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, sino también en la vida de los que nos rodean. Así que tenemos que tener mucho dominio propio, y eso es posible en nosotros gracias a la obra del Espíritu Santo. Tenemos que recalcar eso porque todo esto sería imposible si el Espíritu Santo no obrara en nosotros. Bien dijo el apóstol Pablo que Dios es el que obra en nosotros, el querer como el hacer, por su buena voluntad, ¿verdad que sí? El apóstol Pablo termina esta cita diciendo, contra tales cosas no hay ley.
Contra tales cosas no hay ley. Bien dijo él. ¿Por qué quiso decir, qué quiso decir cuando dijo contra tales cosas no hay ley? Y vamos una vez más a Gálatas. Vamos a buscar por aquí una vez más en Gálatas y vamos a ir a la lectura bíblica una vez más. Dice el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas características se reflejaron en Jesús. Jesús murió sin pecado. Jesús murió dándonos un ejemplo. Jesús murió pidiéndonos que aprendiéramos de él. Por eso, si miramos a Cristo, si miramos su ejemplo, si practicamos eso en nuestras vidas, si dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, con estas características sobre nosotros no hay ley. ¿Ok? Dice, no hay condenación contra los que dirigen su vida de esta forma. Dice, los que reflejan en su vida estas virtudes del Espíritu son los únicos que están verdaderamente libres y pueden disfrutar de una genuina felicidad. Solo ellos están completamente en paz con Dios y con el hombre. Como bien dijo el apóstol Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que esta noche los quiero invitar a que repasemos esta lectura en un momento de meditación y podamos ver de qué forma podemos ser mejores cristianos, de qué forma podemos vivir una vida mejor. Miremos a Cristo, fijemos nuestros ojos en Él, pidámosles al Señor que obre su Espíritu Santo en nosotros para que el Espíritu nos llene de estas grandes y ricas virtudes y podamos no solamente vivir una vida mejor, sino ser un testimonio vivo del amor de Cristo en nuestras vidas para que otros puedan conocer a Jesucristo. Gracias y que Dios nos continúe bendiciendo en esta noche. Feliz sábado. No sé si Felipe me está escuchando por ahí. Felipe, ¿estás por ahí? Sí, lo que pasó fue que me tenían que dar el unmute. Ah, perdóname. Ángel, muchísimas gracias. Estamos más que agradecidos de ustedes por la invitación y sabe que siempre estamos dispuestos a compartirles estas cositas hermosas que aprendemos en la palabra de Dios. Claro y que espero sí. que haya sido de bendición para ustedes en esta noche. Claro que sí, Ángel. Lo que me encanta de tu estudio es que de verdad te gusta profundizar y te gusta llegar al centro del tema. Darío, ¿usted se compró algo? Unos tenis. Muy bueno, muy bueno. Y déjame decirte que María, si puedes darle mute un momentito. Ah, gracias. Es lindo saber, ¿verdad? Que estos frutos del Espíritu es un reflejo directo de nuestra vida entregada a Jesús. Así es. Si no fuese así, no pudiésemos tener los frutos del Espíritu, ¿verdad? Porque primero tengo que aceptar a Jesús como mi Salvador, recibir el Espíritu Santo, para entonces tener todos estos frutos, ¿verdad? Claro que sí. Porque si lo llego a tener, porque si canto bonito, si hablo bonito, hago todas las cosas bonitas, pero no tengo a Jesús, soy como címbalo que retiñe, ¿verdad que sí? Así mismo es. O trompeta que no suena. Muchísimas gracias. Con esta, mis hermanos, nos despedimos, pero primero vamos a tener entonces una palabra de oración. Oremos. Eterno Dios y Padre Santo, te damos gracias por el mensaje que nos has traído en los labios del hermano Ángel Vale. Te pido, Señor, que tú continúes bendiciéndolo también de una manera poderosa, que él continúe estudiando tu palabra, así con esa profundidad y con ese amor que él lo hace, Señor. Permite que nosotros, al escuchar, también puedan ser abiertos nuestros oídos para poder recibirte, Señor, y poder dar testimonio de esos frutos que tú les das a cada uno de nosotros. Señor,
Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice a nuestras iglesias, a nuestro distrito, bendice a nuestra familia pastoral, bendice a las juntas de ambas iglesias, Señor, para que continuamos, Señor, caminando y proclamando tu mensaje. Eso es lo más importante. Bendice a nuestros jóvenes, Señor. Bendícelos a cada uno y que tu amor y tu espíritu estén en cada uno de nosotros con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén, Señor. Amén. Amén. Buenas noches. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado.